Bueno, vamos a orar para... Perdón, Mae, ¿los niños van a salir? Ok. Bueno, yo voy a orar también por el tiempo de la palabra, para que Dios me ayude. Señor, yo también quiero ponerme delante de tu presencia, buscando tu rostro en oración, con acción de gracia y ruego, pidiendo tu dirección en esta hora. Que tu gracia y tu favor sea en este tiempo, que no se trate de mí, que tú me guíes, que esta palabra que has puesto en mi corazón sea un bálsamo en los corazones de tu iglesia, y que tú permitas que germine y que pueda producir frutos al 100%. Quita todo estorbo, todo espíritu que venga a querer perturbar, de cansancio, todo espíritu de flojera, todo espíritu perturbador, y prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Conocí a alguien con el que trabajé mucho tiempo, y él le ha hablado de Dios, y esta persona me decía que él cree en Dios, pero a su manera, que él se autocalifica como agnóstico. Y no sé si sabes cómo son las personas agnósticas, que saben que existe Dios, pero como no pueden comprobarlo científicamente, les parece que hablar de Dios es hablar de alguien que saben que existe, que no lo pueden negar, pero tampoco lo pueden comprobar. Esas son las personas agnósticas. Y me conseguía, le compartía a alguien un video donde lograron en España, no recuerdo el sitio, pero imagínense Cata, las torres de Cata, pero un muelle, una bahía, o Puerto Cabello, ahí donde está el puerto, pero repleto de edificios turísticos. Y esta persona le preguntaba a alguien si creía en Dios, y el chico le dijo inmediatamente que no creía en Dios porque no lo podía demostrar. Ahí yo dije, este es un agnóstico. A lo que el chico le dice, ¿estás viendo esos edificios que están allá? Y él le dice, sí. ¿Tú crees que esos edificios los hizo un arquitecto? Sí. ¿100% seguro? Le dice, sí. Entonces, si yo te pregunto que si tú necesitas ver a este arquitecto para creer que realmente hizo esos edificios, ¿lo necesitaría? Y él responde, no. Entonces, bueno, hagan ustedes el empalme, y ya saben que básicamente es de esa manera, como, o de forma metafórica o de forma de parábola. Este muchacho le dijo a este hombre que todo lo que tú miras, porque después le dice, mira el mar, las profundidades del mar, mira esos botes que están allí, y todo lo que tus ojos puedan ver fue creado por alguien. Pero refiriéndose específicamente a lo que no creó el hombre, como los mares, como las montañas, como las aves. Y le dijo, si tú sabes que alguien creó eso, necesitas verlo para que puedas creer que realmente lo creó. Y bueno, ahí se las dejo también para que entiendan un poquitico cómo son estas personas que tienen la tendencia a ser agnósticas, que no te van a mostrar resistencia a la hora de que tú le hables de Dios, pero sí van a fijar una posición, porque ellos necesitan ir más allá. Por eso a mí me contenta mucho cuando yo veo un médico dentro de nuestra congregación, porque siempre he pensado que los médicos tienden a ser un poco más resistentes a creer en Dios, porque como ellos académicamente le han enseñado acerca de lo que el hombre puede hacer con la vida de un ser humano, para ellos es más difícil pensar que alguien por encima de la salud o de lo que pueda hacer la ciencia esté por encima de Dios. Porque ellos saben que si ellos no colocan la pinza donde va, el corazón se detiene. Si ellos no suturan donde va, la vida se pierde. Pero la vida siempre está en las manos de Dios. Entonces es muy difícil para un científico, permítanme usar el término científico para los que son médicos, pero bueno,
siempre me contenta saber que cuando veo un médico dentro de nuestra congregación, yo digo, gloria a Dios. Por otra parte, hablando del Día del Amor y lo que viene, las celebraciones de mañana, donde las personas pueden compartir. Por cierto, ¿de qué se van a disfrazar mañana? De cristiano. Okay. ¿Cómo es un disfraz de cristiano? En el corazón, en la vida, con una corbata. Es por vida. Vestido del nuevo hombre. Por favor. Okay. Muy bien. Mire, ¿saben qué? Pensando en esto, cuando me tocaba, y Sandy me decía esta mañana, vas a predicar el amor. Y yo decía que fue tan difícil poder pensar, porque el Señor es el que guía, pues, y yo, el Señor, pero ajá, y mira, este día, y la gente está pensando en el amor, pero también viene el carnaval. Así que el Señor me llevó a una carta maravillosa, escrita por Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, y que en esta carta, por favor, quiero preguntar, ¿trajeron sus Biblias? Prendan sus Biblias, porque quiero que entren allí en la primera carta de Juan en el capítulo 2. Porque precisamente Juan estaba abordando el tema del agnosticismo, que para ese momento también estaba ocurriendo. ¿Primera de Juan o libro de Juan? Primera carta de Juan. Juan también está abordando este tema del agnosticismo en las iglesias que se estaban formando en Asia Menor, porque había creyentes, pero también se estaban infiltrando dentro de las iglesias los falsos maestros. Por eso llega, yo te voy a dejar de tarea que la puedas leer toda ahora después que almuerces, sabroso, rico, que te comas ahí tu sopita Maggi, cuando llegues a tu casa, cuando venga la hora, yo quiero que te saborees después de postre esta carta que escribió el apóstol Juan y la puedas leer y que el Espíritu Santo te pueda guiar a lo que, bueno, yo te voy a contar un poquitico esta mañana a lo que me decía a mí cuando oraba y la leía. Estaba meditando en eso. ¿Saben lo que es meditar, verdad? Si alguien no sabe qué es meditar, lo voy a ayudar. ¿Sabes preocuparte? Si sabes preocuparte, entonces sabes meditar, porque es exactamente lo mismo. Pensar, el que se preocupa está pensando en eso. Meditar es exactamente lo mismo, pero quiero que pienses en la palabra de Dios. Cuando la leas, meditar en la palabra de Dios es estar pensando en la palabra de Dios, en eso que estás leyendo. Así que si sabes preocuparte, también sabes meditar. Y en esta carta, donde Juan habla de la divinidad de Jesucristo, donde casi que hace un símil de su evangelio cuando lo escribe, y luego lo coloca en la cúspide de aquel Salvador que vino y trajo redención, trajo perdón de pecados. Habla del perdón cuando se pasean por el capítulo 1, para después finalmente en ese mismo capítulo encontrar lo que Juan quería expresarle a sus lectores y hoy a nosotros, que realmente si nosotros decimos que no pecamos, estamos haciendo mentiroso al Señor. Y cuando yo leo la carta, yo digo, Dios mío, no sé si es que la estoy entendiendo mucho o es muy difícil de que la pueda entender, y yo quisiera que después ustedes puedan decir si les pasa igual, porque está tan facilito todo lo que, como Juan lo explica. Espero después ver el video, Michelle, cuando lo lea, por favor tienes el reto, de lo que Juan tan fácil dice. Dice, mira, si tú dices que no cometes pecado, estás haciendo a Dios mentiroso. Pero si tú pecas, puedes confesar tus pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y después llega en el capítulo 2 y dice, hijitos, habla con un pastor que quiere a una congregación y le dice, pero si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que si uno mete la pata, tienes a Jesucristo, que es el intercesor al Padre por tu metida de pata. Entonces no hagas a Dios mentiroso diciendo que tú no cometes pecado. Van siguiendo. Una línea tan
tan sencilla, una línea tan clara, una línea tan maravillosa de poder encontrar lo que el apóstol quiere decirle a la iglesia, que yo creo que la iglesia también estaba clara, pero el punto cúspide de esta carta era decirles que iban a encontrar falsos maestros. Iban a encontrar personas dentro de las iglesias que iban a suavizar la cosa y te iban a decir, pero como que, por ejemplo, el agnóstico sabe que existe Dios, pero a su vez no tenía problema porque separa el alma del cuerpo y dice, bueno, el cuerpo mete la pata, pero el alma está ligada a Dios, así que sigue cometiendo pecados, sigue viviendo una vida como la que lleva, sigue viviendo una vida, imagínense como la de... Recuerda la que Pablo, cuando hablaba de la iglesia de los Corintios, lo difícil que era la gente de aquel entonces, que era tan perversa sexualmente, que son unas cosas que tú dices, eso pasó allá, pero también es una realidad hoy. Es una realidad hoy. Ahora, en este capítulo 2, que me doy un paseo rapidito y no está allí, dice... Como les dije, que él escribía estas cosas para que no pequen, pero si alguno pecaba, tenía abogado ante Dios, que es Jesucristo mismo. Esto cuando yo leí esto, me hizo pensar que nosotros somos a veces tan ingratos de creer que nos merecemos lo que somos, sabiendo de que Dios nos dijo, y te recuerdan la carta de Pablo, cuando Pablo escribió que estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado cometido. Es decir, en pocas palabras, damas y caballeros, nosotros no podemos tener acceso a Dios porque el pecado nos separa de Él. Nuestro pecado nos separa de Él. Y viene Juan y dice, vino Jesucristo, que se hizo pecado, para pagar la culpa que tú y yo... Oye, pues es que no soy abogado, pero en términos de abogado, sería como que usted fue al juicio ya sentenciado a morir. Y vino Jesucristo delante del juez y dice, esa sentencia hay que anularla, porque yo pagué la culpa de ese hombre que tiene que morir. O sea, los abogados lo dicen más bonito, pero yo creo que me entendieron. ¿Sí? Entonces dice Juan en esta misma carta, si la tienen allí, estoy en el versículo 3, dice, hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y yo dije, wow. O sea, ¿cómo nosotros nos podemos mentir a nosotros mismos diciendo que conocemos a Dios si no obedecemos sus mandamientos? Es sencillo. O sea, yo creo que como que necesitas una traducción, o sea, mucho más práctica. Dice, el que afirma que le conoce, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en esa persona. Sencillo. Y dice, en cambio, hablando de amor, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de quien le obedece. Para amar necesitamos algo bien importante. Para lo de ayer, necesitamos que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas para nosotros poder amar. Tú no vas a poder amar si el amor de Dios no se manifiesta en tu vida. Y para que el amor de Dios se manifieste en tu vida, tú tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Es sencillo. Yo creo que se está entendiendo, ¿verdad? No necesita ingeniero Michael, ¿verdad? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Todo se entiende por allá? ¿Qué? Dice, viene Juan y les dice, les voy a escribir, no, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo. Hay un mandamiento antiguo que ustedes conocen, que ha sido desde el principio. Ese mandamiento que es, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con toda su fuerza, que los judíos tienen acerca de esta oración, llaman el Shema, que en la traducción hebrea significa, cuando ellos hacen esta oración, que por ejemplo tienen por costumbre, los judíos tienen por costumbre, en la traducción esto significa oye, escucha, está atento a la voz de Dios. Entonces Jesús les recuerda esto a sus lectores por a través de Juan,
Y dice, este antiguo mandamiento ustedes lo conocen. Es el mensaje que ya ustedes saben, pero les escribo uno nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en las de ustedes. Porque en la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz. El que afirma que está en la luz, y escuchen esto, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Y hago un paréntesis aquí. Usted está empezando a vivir una vida piadosa, una vida como creyente, una vida como alguien que le ha entregado su vida a Cristo. ¿Qué es lo que hacemos? No una vida religiosa. Pero todavía su corazón lucha para poder abrazar a alguien que cree que te hizo daño o que cree que necesite un castigo porque se ha portado mal. Y puede ser un hermano en Cristo, o puede ser un hermano de sangre, o puede ser un vecino, o puede ser un compañero de trabajo, o puede ser un amigo. Así que qué difícil que sepan que tú eres cristiano, pero que además sepan que tú hablas de tu jefe. Qué difícil que sepan que tú eres cristiano, pero que además sepan que tú hablas de tus vecinos. Qué difícil que tú seas cristiano y que además sepan que tú no le hablas a tu hermano de sangre porque es que se pelearon por la casa, pues, de la familia. Qué difícil que tú seas cristiano y que sepan que tú tienes un mes peleado con tu esposa y no le hablas. Qué difícil que tú seas cristiano y que ni siquiera sabes de tu mamá porque no la llamas. No me vayan a responder. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay absolutamente nada, dice esta palabra que estoy leyendo, que lo haga tropezar. Así que es sencillo, no quieres tropezar, anda en la luz. Usted quiere tropezar, anda en la oscuridad, ¿verdad, Hugo? Y aquí voy para llevarlos al punto del amor. Y no específicamente, no vine a hablarles del amor eros ni el amor filia, quiero hablarles de otras cosas que Juan vio, que también me permitió ver, que yo sé que tú también la vas a ver, cuando se detiene aquí, en este mismo capítulo 2. Pero voy a hacer unas preguntas. Aquí tengo una pregunta. Mira esta pregunta. A mí me gustan las preguntas. ¿Has sentido ansiedad constante por la posibilidad de perder bienes, de perder estatus o de perder personas de tu entorno? Te voy a otra vez. ¿Has sentido ansiedad? La estás ahí procesando, ¿verdad? ¿Tienes la respuesta? No me la vayas a decir. Pero quiero que la pregunta Sí, te tengo otra pregunta. ¿Has sentido en ocasiones que las personas, objetos o situaciones te pertenecen y deben cumplir tus expectativas? Medítala bien, vuélvela a leer. ¿Has sentido en ocasiones que las personas que te rodean, objetos o situaciones te pertenecen y deben cumplir tus expectativas? No me la vayan a responder. Solo quiero que pienses en la pregunta. Tengo otra. ¿Has sentido o creído que sin ciertas cosas o personas no puedes ser feliz? Voy otra vez. ¿Has sentido o creído que sin ciertas cosas o personas no puedes ser feliz? Sé que me quieres responder, pero no me la respondas. Quiero que la medites nada más. Tengo una última. De alguna manera, ¿te has llenado de angustia cuando las cosas no salen como deseas? De alguna forma, de alguna manera, ¿te has llenado de angustia
Cuando de alguna manera, de alguna forma no salen las cosas como tú quieres que te salgan, como deseas, no me la respondas. Tengo aquí un pasaje que es el donde vamos a trabajar. Aquí me trajo el Señor. En esta misma carta, en este mismo capítulo, me hizo que me frenara aquí. Yo dije, aquí me frené, Señor. Voy a meditar en esto. Y dice este texto que está acá: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y esto: el mundo pasa, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero, y está subrayado, pero, siempre los peros son importantes, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Les suena familiar la palabra permanece? O sea, cuando les pregunto que si les suena familiar, quiero saber si les suena familiar. Oye, eso no lo hemos escuchado aquí los últimos 2 domingos. Permanecer. O sea, yo creo que, y yo cuando llego aquí, yo digo, ya va, Señor, pero tú de verdad le estás hablando a la iglesia. No es que yo dude de esto, pero tú le estás hablando, nos estás hablando a nosotros, pero le estás hablando a la iglesia. ¿Ustedes recuerdan que la semana pasada, cuando todos dieron un recorrido aquí con la postura de hacer de la libertad, de que conoceréis la verdad es libre, hablaron del linaje, de los apellidos, y cada uno dijo por qué éramos presos de alguna manera? William hablaba de que había que tener la mente de Cristo, y después Renzo dijo, en resumen de todo lo que dijo todo el mundo, permanecer. ¿Y quién predicó antes? ¿El pastor Ignacio? Sandy dijo permanecer, aprender. Así que el Señor está, como decimos nosotros, en la jugada. Y vamos a escuchar la voz de Dios. Dile al Señor ahí en tu corazón: Señor, quiero oír tu voz. Quiero ser guiado por tu palabra, no por hombres. Quiero que sea tu palabra la que me guíe. Ahora, voy a quedarme con un solo versículo aquí. Perdón, un pedacito. ¿Pude? El que viene, sí. Voy a quedarme en este aquí. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero esto es una pregunta retadora. ¿Cómo que Juan nos está diciendo que no amemos al mundo si esto me llevó al libro de Génesis, cuando Dios dijo, y creó los cielos, y creó la tierra, y vio Dios que era bueno? Entonces, si Dios creó al mundo, si Dios fue el que hizo el constructor y el arquitecto de todo lo que vemos hoy día, ¿por qué nosotros no vamos a amar lo que Dios hizo? ¿Sí? Entonces, Juan no estaba enfocado en que Dios, o no estaba dudando de que Dios era el creador del mundo. El Salmo 19, por cierto, ¿lo recuerdan? El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? Y el firmamento la obra de su mano. Tienen un positivo, gloria a Dios. ¿Viste? Estamos leyendo la Escritura, no solamente leyéndola, sino memorizándola. Ella es la que nos hará libre, las Escrituras. Pero, como les dije, no es contradictorio lo que Juan está pensando. Dice, no amemos al mundo si Dios lo creó. Juan, aunque está usando la palabra cosmo para referirse al mundo, fíjense, en distintas maneras Juan ha hablado acerca del mundo. Por ejemplo, en el evangelio que Juan escribió, Juan 3:16, cuando lo ves pegado por ahí en un carro, ¿qué dice? Oye, si Dios dijo de tal manera amó Dios al mundo, ahora Juan me está diciendo no ames al mundo. Ok.
Juan no se está refiriendo al mundo en sí, sino al sistema que gobierna al mundo. Y eso quiero que estemos claros. Ahora, dice, en esta misma carta van a encontrar cuando lleguen al capítulo 5, versículo 19, y sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del enemigo. Es decir, el mundo donde estamos está controlado el sistema por el enemigo, que está vencido, por cierto. Aunque Jesús vino a este mundo hostil, en este mundo en el cual estamos, quiero hacerte otra pregunta, que no está aquí, acerca del mundo. ¿Qué tan cómodo te sientes aquí, en este mundo? ¿Qué tan cómodo te sientes aquí, en este mundo donde vivimos? Si no fuera por el Señor, no me sentiría cómodo. ¿Qué tan cómodo te sientes en este mundo? A veces las personas se rasgan sus vestiduras por este mundo buscando, me hice una canción de una comiquita de Disney, que no me acuerdo de la película, pero sí me acuerdo de la canción El Mundo Ideal. Ah, ¿viste que se ven comiquita? Ah, Ladino. Ah, tienes 20 puntos. Ahora, esa idea de los globalistas, de tener un mundo mejor, un mundo sin fronteras, un mundo con paz perpetua, donde haya justicia global, soluciones unificadas para los problemas, cambio climático, en fin, eso es solo una utopía. Una utopía. ¿Santiago qué dijo? Santiago escribió, Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Estamos claros ahí? Chévere. El verdadero amor al Padre no admitirá rivales. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, o amarás a uno y aborrecerás a otro. Aunque en eso se estaba refiriendo específicamente a las riquezas, pero las riquezas forman parte del sistema del mundo. Muy bien. Tengo estas dos opciones para que tú elijas una o la otra. O eliges al Señor o eliges al mundo. Creo que puedes estar claro en cualquiera. La advertencia contra amar al mundo sugiere que consentir el amor por el pecado pone en peligro tu alma y nos hace susceptible a las falsas enseñanzas. Y eso es lo que Juan estaba haciendo específico cuando escribió esta carta. Si tú coqueteas mucho con el mundo, si tú te empalagas mucho con las cosas del mundo, eres susceptible a no solo no atraer, a dejarte engañar por las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. En esta carta ya Juan habla de los falsos anticristos, y no refiriéndose al anticristo como tal, pero que ya están en el mundo y que muchos de ellos salieron de nosotros, estaban dentro de nosotros, pero no eran de nosotros. Así que tienes que estar apercibido. Y estar apercibido no significa que tú digas, yo estoy pila. No, tú tienes que conocer la verdad de las Escrituras, lo predicaron la semana pasada, para que ellas puedan hacerte libre. Si tú no haces la diligencia de conocer las Escrituras, entonces eres más propenso a que el pecado del mundo te haga tropezar y seas víctima de una falsa enseñanza. Que mire que hay muchísimas. Vamos con la segunda. Dice que porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, correcto, ahí está. Vamos con los deseos de la carne. De pronto te viene a tu mente los deseos de la carne y tú dices, bueno, yo estoy pensando en un plato de albóndiga, un churrasco. Los deseos de la carne, pero te refieres, tienes hambre, Hugo, te refieres a tu carne como tal. Claro, este apetito físico, pero también apetito carnal al que Juan se refiere.
Ustedes recuerdan cuando los israelitas, el libro de Números lo relata muy bien, cuando ellos salieron después de estar 400 y tantos años esclavos en un país que no eran de ellos. Y cuando ellos estaban en el desierto, esta gente agarró y le dijo a Moisés, mira, nosotros comíamos churrasco, nosotros allá comíamos sabroso, y ya estoy obstinado aquí del pancito ese que me dan todos los días. O sea, y esto me hizo pensar a propósito de los malos deseos de la carne, que muchas veces puedes acostumbrarte a algo tan sabroso, pero tan sabroso que te aleje de la presencia real del Señor. Y esto es muy importante, que quiero que lo medites y lo pienses. A veces te acostumbras a algo tan sabroso, pero tan sabroso, que puede alejarte de la presencia real del Señor. En cuanto a lo carnal, les dije ahora, Pablo dio un banquete en la iglesia, hablando de la iglesia de los Corintios, que eran sumamente desordenados, vivían una vida lujuriosa, desordenada, y eso todavía puede aplicar a los tiempos de hoy. Fíjense, estoy hablando de lo que la Biblia nos enseña, pero si nos vamos a la realidad, tengo unas estadísticas por aquí. Actualmente, ¿saben cuántos pastores han sucumbido ante la tentación de la carne y han sido vencidos? Algunas encuestas sugieren que entre un 12 y 15% de cristianos casados reportan haber cometido adulterio, y tasas similares o menores dentro de líderes de la iglesia. Es decir, que dentro de un 12 o 15% de pastores han caído en la tentación de haber metido la pata y de haber sido víctima de una tentación y de haber sucumbido a un llamado. Entonces, el 38%, en otra estadística, el 38% de los pastores estadounidenses han considerado dejar el ministerio, siendo los conflictos y los problemas éticos que incluyen la inmoralidad sexual es la causa principal. Familia, oren por sus pastores. Siempre tengan en sus oraciones a los pastores, porque ninguno de ellos usa una capa, ni es ningún superhéroe. Es un hombre como tú y como yo, igualito. Ninguno es un Avengers, ninguno. Absolutamente tiene las mismas tentaciones que te puedes topar tú, la tiene uno de ellos. Oren por sus pastores. Siempre es importante esto. Aunque Juan no estaba refiriéndose aquí específicamente a los pastores, dice, los deseos de la carne han hecho también que muchos jóvenes no alcancen llegar puros a su matrimonio por precisamente darle riendas sueltas a su carne, a la tentación de la carne. Mucha gente dentro de la sociedad hoy día ha decidido hacer sus vidas sin obedecer a Dios, a lo que Dios les pide, precisamente por darle rienda suelta a la carne. Tampoco les estoy pidiendo que tienes que salir desesperadamente a casarte porque tu carne te está reclamando un acto biológico, porque el sexo lo ha creado Dios. Porque si no lo hubiese creado Dios, entonces Dios no hubiese dicho reproduzcanse. Pero tenemos serias advertencias, muy serias, para dar rienda suelta a los deseos de la carne. Y esto es bien importante, mis amados. El otro punto del que Juan destaca aquí es la codicia de los ojos. Tengo algunos elementos que, leyendo, me llevó la Biblia a recordar en el pasado. Eva es la primera que aparece dando rienda suelta a la codicia de sus ojos cuando vio de aquel fruto y lo vio como algo agradable a sus ojos, y ustedes ya saben la historia, lo que pasó. En el periplo, un hombre llamado Acán, en una de las guerras, vio un manto babilónico tan hermoso y algo del botín tan hermoso que lo tomó para sí y lo escondió en su campamento,
y ya saben lo que pasó. ¿Lo recuerdan? Un rey muy querido por el Señor, con un corazón conforme al de Dios, una mañana se levantó, pidió un cafecito sin azúcar, estaba en la azotea de su palacio y vio una mujer desnuda que se estaba bañando y ustedes saben lo que pasó. El rey David le dio rienda suelta a una mirada. De hecho, hay otro ejemplo curioso que me llamó la atención para que vean que no solamente se trata de ver cosas que tengan que ver con la lujuria, porque ya les nombré algunas materiales. En el libro de los Hechos hay un personaje que era un mago espiritista de nombre Simón, que cuando éste se encontró con los apóstoles recién el periplo de la iglesia, que veían que el Espíritu Santo llegaba por la imposición de manos, este tipo vio eso y dijo, yo quiero comprar esa magia, porque eso que están haciendo esto, lo vio y le pareció agradable. Entonces, esto me hizo pensar que nuestra mirada, nuestra vista, también puede hacernos pecar y alejarnos de la presencia de Dios y andar por consiguiente en la oscuridad. Ahora, tengo otra pregunta. A mí me gustan las preguntas. No sé cuántas preguntas les he hecho el día de hoy. ¿Ah? Pero sí. Voy con otra pregunta. ¿Qué es aquello a lo que le has puesto tu mirada, que muy probablemente, que más reciente, qué es aquello a lo que le has puesto recientemente tu mirada y que muy probablemente te aleje de Dios y no te has dado cuenta? Significa que no te has dado cuenta, escucha bien, que no te has dado cuenta, pero quiero que te preguntes, ¿qué es aquello a lo que le has puesto tu mirada que muy probablemente te aleje de Dios y que no te hayas dado cuenta? ¿Estás pensando? ¿Estás meditando? No me lo respondas, pero siempre me gustan estas preguntas. Ora al Señor. Y en este último tramo de lo que Juan habla está la arrogancia de la vida. Mire, yo vengo de un mundo laboral donde la arrogancia es el caldo de cultivo. Donde, bueno, yo soy el mejor porque tengo tantos seguidores, porque hablo bonito, porque yo. Y tengo 26 años este año en ese medio y he visto que ese es el caldo de cultivo de la arrogancia en los medios de comunicación, donde uno, bueno, es mejor que, o sea, las estrellas del cielo no brillan, están en los medios, pues. La mejor locutora, el mejor periodista, el mejor narrador, o sea, el papá de los helados, o sea, es increíble la arrogancia que se respira y se vive dentro de los medios de comunicación. El Señor me ha permitido estar allí y me ha enseñado muchísimo y si me he equivocado, bueno, siempre oro al Señor para que tengo una mujer maravillosa que siempre está ahí para... Y él hablaba acerca de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, ¿qué impacto tiene en la vida de una persona que recibe poder? Se vuelve arrogante. Lo primero que hace una persona cuando recibe poder. Si usted quiere conocer realmente a una persona, dele poder. Si verdaderamente quieres conocer a alguien, dale poder. El poder del walkie-talkie. Véanlo en los de seguridad. Ese poder de tener el radio en la mano de no pasas, tú no pasas. Tienen un poder, es un ejemplo sencillo, pero míralo en el gerente del banco, míralo en la supervisora de las cajas de un supermercado, míralo en la gerente de una tienda, míralo en el vendedor o sea, dale poder a alguien y vas a conocer verdaderamente lo que es. Pero escrito está, sea bendito el nombre de Dios, porque fíjense, también yo me estoy hablando aquí, pero también ocurre dentro del mundo, del ámbito mundial, dentro de líderes, grandes líderes mundiales, que por una cuota de poder se transforman. Líderes mundiales en todos los aspectos. Y no tengo que poner ejemplos pero de ellos escribió el Señor en el libro de Daniel
Y Daniel decía esta oración: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos, y es del Señor, suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tiniebla, y con Él mora la luz. Bonita, ¿verdad? Bendita la palabra de Dios. Pero no solamente estés mirando afuera en cuanto a la arrogancia, también se ve dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Y me topé con un hermano dominicano que hacía una reflexión cortica, y él explicaba algo como, lo escribí por aquí para leerlo. Él decía que la iglesia nunca estará libre de pecados, de pecadores, perdón. Dice que la iglesia nunca va a estar libre de pecadores. Y él decía, pero nosotros aspiramos que algún día esté libre de hipócritas. La iglesia debería ser una zona libre de hipocresía. Él decía, porque escuchamos sermones dentro de las iglesias en general, donde se les invita a la persona a venir a la iglesia. Pero cuando las personas pasan de esa puerta para acá, tienen que hacer un cambio de la noche a la mañana, porque si no, no son aceptados. Y por eso, dice este hermano, que las personas aprenden inmediatamente a ponerse el traje de carnaval de mañana, aprenden a disimular. ¿A disimular qué? A disimular su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si no lo hace, entonces no le quitan esa etiqueta. ¿Por qué? Y esto sucede porque venimos de una cultura donde se nos ha enseñado que cuando tú eres cristiano nunca vas a pasar por una crisis matrimonial, donde cuando tú eres cristiano nunca te vas a enfermar, donde cuando tú eres cristiano nunca vas a pasar por una crisis financiera, donde cuando tú eres cristiano nunca vas a tener crisis de pánico, donde cuando tú eres cristiano nunca vas a pasar por depresión, donde cuando tú eres cristiano nunca vas a estar triste, donde cuando tú eres cristiano tus hijos no se van a portar mal. Y por eso las personas, para evitar esto, terminan disfrazándose de carnaval dentro de las iglesias y usan sus máscaras de que todo está bien, porque culturalmente se ha enseñado de que cuando tú entras esa puerta para acá, tú eres poderoso en Cristo, tú eres victorioso, tú eres más que vencedor, y tú no puedes estar pasando por esto, por aquello y por lo otro. Y eso también es una forma de arrogancia dentro de las iglesias, con los mensajes que escuchamos, que vemos en redes, que vemos en televisión. Que el Señor nos libre de eso a nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Si todo esto que el Señor nos está diciendo en esta mañana es simplemente para hacer ajustes, es simplemente para corregir. Y dice esta misma carta en el capítulo 2, versículo 28, y ahora, yo quiero que escuchen esto, que no está aquí. Queridos hijos, mira cómo Juan los llama, queridos hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Y esto palpitaba mi corazón, porque decía, permanezcan en Él, porque tú y yo vamos a tener un encuentro con Jesucristo próximamente. Yo no sé si Jesús está a la vuelta de la esquina, pero para cuando tengamos un encuentro con nuestro Señor, no huyamos desesperadamente avergonzados, porque saben, delante de Él estamos total y absolutamente desnudos. No podemos irle a echar cuento a aquel que nos creó. No podemos irle a mentir ni a justificar a aquel que nos pensó en el vientre de nuestras madres. No podemos irle a decir, es que yo, aquel que lo creó y que lo sabe todo, porque Él es omnisciente. Y para darle vuelta al asunto y cerrar con broche de oro, Juan termina diciendo, no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo, así que es mejor amar a Dios. Es mejor amar a Dios. Y tengo una serie de sugerencias aquí. Dice, si tú pones tu amor en las cosas mundanas, ellas no te saciarán. Si tú amas las cosas de este mundo, no pueden quitarte la angustia.
Si tú amas al mundo, amas aquello que podría, escucha bien, impedirte entrar al cielo. Al amar a este mundo, estás amando aquello que te puede y te está poniendo en peligro. Puedes amar las cosas del mundo, pero ellas, escucha bien, no pueden amarte a ti. Tú puedes amar al mundo y recibir odio por tu amor. Puedes amar demasiado el vino, demasiado al dinero, pero no puedes amar demasiado a Dios. ¿Qué te parece? Puedes amar las cosas de este mundo, pero ¿sabes qué? Las cosas de este mundo mueren y te abandonan. El mundo se acaba, dice Juan, un hombre de Betsaida, pescador, que después fue pescador de hombres. Siempre cierro con una frase de estos célebres hombres de la Biblia. Dice, este pescador de Betsaida dijo, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer en el Señor para siempre? Entonces vamos a hacer la voluntad de Él. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por enseñarnos con tu palabra aquello que necesitamos aprender, recordar, aquello que necesitamos reconocer en nuestras vidas, aquello que hace ajustes en nosotros porque tú conoces nuestros corazones. Te ruego en esta mañana que tú seas tocando nuestros corazones, nuestras vidas, mirando aquello que no es agradable ante ti y permite que nuestra mirada esté puesta en ti como lo dice tu palabra, que nosotros podamos poner nuestra mirada en lo alto donde estás tú, que no amemos a este mundo, que aunque estamos aquí, tú nos dices en tu palabra que somos ciudadanos, Señor, celestiales del reino de Jesucristo, al cual esperamos y anhelamos. Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto por tu iglesia, ten misericordia y compasión de nuestras vidas y nuestras fallas. Ten misericordia, Señor, por nuestros errores. Ten misericordia, Señor, por nuestras metidas de pata. Señor, ten misericordia y tu palabra nos recuerda que cuando nosotros confesamos nuestras fallas, nuestras faltas, tú nos perdonas, Señor, y nos limpias de todo pecado. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a memorizar tu palabra, ayuda a cada uno de los que estamos aquí en esta iglesia, Señor, la cual vienes hablando, a que permanezcamos en ti. Te doy gracias, Señor, por cada uno de nuestros predicadores de nuestra iglesia. Te doy gracias, Señor, por la vida del pastor, cuídalo, guárdalo, Señor, dale sabiduría. Te doy gracias por nuestros líderes, Señor, por nuestra junta administrativa, por cada ministerio de nuestra iglesia. Oh Dios, sé tú con ellos, con cada uno de sus vidas, mirando, Señor, sus corazones y guardándolos de toda la maldad de este mundo. Y por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia Uno en Cristo, te doy gracias, Señor, por la vida de César, ¿correcto?, que hoy nos acompaña. Tú lo has traído a este lugar, Señor. Tú les has tocado su corazón. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas hablar a su vida y lo único que él tiene que hacer es decir en su corazón: me arrepiento, Jesús, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, te entrego mi vida para que seas tú dirigiendo mi vida. Ayúdame, permíteme conocerte, permíteme caminar contigo y permíteme no ver esto como una religión, sino relacionarme contigo como lo hace cada uno de los que estamos aquí en la iglesia Uno en Cristo, Señor. Demos un fuerte aplauso al Señor y toda la gloria y honra sea para Él.